Muy buenas noches para todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva jornada del Seminario Virtual de Enfermería del Paraguay, un espacio dedicado a la capacitación continua, al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de nuestra práctica profesional. En esta oportunidad abordaremos un tema de gran relevancia: rol de enfermería en las urgencias respiratorias pediátricas. Las urgencias respiratorias representan una de las principales causas de consulta y hospitalización en la población infantil, por lo que la preparación del personal de enfermería es fundamental para brindar una atención rápida, segura y basada en la evidencia. Es un verdadero honor contar con la presencia de nuestra distinguida ponente, la licenciada Delia Noemí Oliveira Pérez, profesional con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el área de urgencias y cuidados críticos. Es licenciada en enfermería, especialista en didáctica universitaria, neurodesarrollo y estimulación temprana, urgencias y emergencias médicas y urgencias y emergencias pediátricas y neonatales. Su experiencia asistencial incluye unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales de importantes instituciones como el Instituto de Medicina Tropical, el Hospital de Clínicas, Sanatorio La Costa y el Sanatorio Migone. En el ámbito académico, ha contribuido a la formación de numerosos profesionales como docente de grado y posgrado en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Universidad Centro Médico Bautista, la FENOP, Universidad Nacional de Asunción, además de desempeñarse en el Departamento de Capacitaciones Continuas del SEME. Estamos seguros de que esta experiencia y el conocimiento de nuestra ponente enriquecerán esta jornada y nos brindará herramientas valiosas para fortalecer nuestro labor diario en beneficio de los pacientes pediátricos. Les invitamos a participar activamente, realizar sus consultas y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Delia Noemí Oliveira Pérez. Sí, yo no te iba a poner de acuerdo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la presentación. Espero que se encuentren todos bien. Un placer, un verdadero honor para mí ser parte de esta capacitación el día de hoy. Em, Espero que los que estén de guardia también puedan aprovechar, porque muchas veces estando de guardia únicamente podemos entrar en las capacitaciones. Me gustaría por lo menos dos o tres que me digan de dónde son y en qué áreas se están desempeñando actualmente laboralmente hablando ahora. Si están en urgencias, si hacen pediatría por sobre todo. Para poder empezar, entonces, para conocernos un poquito. Así como ya mencionamos, yo actualmente me encuentro trabajando en el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias SEME hace aproximadamente 17 años. Eh, Hago el papel de paramédico, ¿verdad? En el país no existe la profesión de paramédico en sí, ¿verdad? Sí, somos licenciados técnicos o auxiliares, ¿verdad? La mayoría, el 90% de mis compañeros, incluyéndome, somos todos licenciados en enfermería. Hacemos urgencias, emergencias y traslados de pacientes críticos, neonatos, pediátricos y adultos. Entonces, espero que mi experiencia les pueda servir el día de hoy. Si alguien me puede, por favor, comentar si está en el área pediátrica o no, que es el tema que nos aborda el día de hoy. Y durante la ponencia les voy a agradecer que si tienen alguna pregunta, algún comentario, que sin inconvenientes puedan interrumpir y puedan consultar. O voy a hacer dedocráticamente las preguntas. Alcides Fretes, no sé si me escuchas, si me puedes responder, ya que siempre hay mayoritariamente público femenino, entonces vamos a escucharle un poco a los señores. Buenas noches, Buenas noches, hola Lice. ¿qué tal? Bien, honestamente no estoy en el área pediátrico, área de adultos estoy, pero quería
participar. Excelente. Me parece muy bueno que tomen el desafío la gente que hace adultos de eh, conocer un poquito el mundo pediátrico. Gracias, Lisen. Bueno, yo soy la licenciada Rumilda Mencia, estoy en la ciudad de Ciudad del Este, Alto Paraná. Estoy en el servicio de UCI, en el hospital regional y en IPS también. Excelente, gracias, Lisen. Esa es la ventaja de la virtualidad, que de cualquier punto del país nos podamos encontrar por un rato. ¿Alguien más? A ver, voy a ir mirando nombres. Yo no muerdo y menos a la distancia, entonces me pueden hablar sin problema. Mis estudiantes más lo que a veces me tienen miedo cuando están por llegar los exámenes, pero después no. Noches, Buenas noches. yo soy la licenciada Liana Velázquez, soy de Ciudad del Este y trabajo en UTI Niños Neonatal en IPS Ciudad del Este y estoy en neonatología del Hospital Regional de Ciudad del Este también. Muy bien, muchas gracias. Desde Joenau, me encanta Joenau, ya fui muchísimas veces, pero no específicamente por trabajo. Estoy también soy parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay desde el año 2004 y nuestro, o sea, de la 11ª compañía Fernando Lamora, y nuestro mártir, lastimosamente, ¿verdad? Bombero caído en servicio, es de la ciudad o sea, de Obligado, la zona Jovenado, por eso siempre nos andamos yendo por ahí. UTIP, excelente. Bueno, a ver, ¿hay un mensaje más? A ver, pediatría internado. El Hospital General de Itapúa. El año pasado estuvimos por ahí con el tema de capacitación también con el INEPEO. No sé si hay alguien que estuvo por ahí en la capacitación que hicimos para el gran hospital de Itapúa antes de su inauguración. Entonces ya me conocen. Hospital General Niño Acostaño. Encarnación, excelente. Bueno, bastante variado el público. Como dije, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Me avisan, por favor, si se ve la pantalla, porque no tengo yo acceso a que ustedes me pongan, o sea, a lo que yo estoy proyectando. Sí, visualizamos, Me Licen, dicen si ahora. se ve. ¿Se ve, por favor? Sí se ve, Licen. Dale, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar. Pueden interrumpir sin problema. No sé si Elisa me va a ayudar con el tema de los mensajes las consultas. Entonces pueden ir interrumpiendo o dejamos para el final, depende de ustedes. Bueno, por la época del año, creo que habrán elegido este tema. Urgencias respiratorias pediátricas. Vamos a tratar de hacer lo más simple, sencillo y concreto posible. Vamos a ver un poquito también de lo que es el proceso de atención de enfermería en paciente pediátrico respiratorio, porque sabemos que nuestra profesión es una ciencia, ¿sí? Y nuestro fundamento científico es el proceso de atención de enfermería. Hablamos mucho de que enfermería tiene que lucirse, que enfermería tiene que empoderarse, y la mejor forma de empoderarse realmente es leyendo, es capacitándonos, es instruyéndonos. Hoy en día está más que demostrado que enfermería no es ninguna profesión dependiente. Justamente en este contexto vamos a ver los pilares fundamentales de la atención de urgencias a pacientes pediátricos con patologías respiratorias. Siempre siguiendo las indicaciones de los compañeros médicos, pero hay muchos aspectos que enfermería puede realizarlo sin indicación médica. Y por sobre todo, ¿verdad? Hablando de la prevención y promoción. Entonces son cosas que nos ayudan a ser prácticamente independientes, ¿sí? Vamos a ver una guía, ¿verdad? Basada en evidencia,
un diseño para consulta rápida, una sistematización del proceso de atención y basado en evidencia 2025. Eh, el año pasado hubieron actualizaciones en los protocolos internacionales de urgencias y emergencias y eso también vamos a hablar un poquito, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito sobre un desafío a nivel mundial realmente de lo que es la insuficiencia respiratoria infantil. El niño no es un adulto pequeño. El niño tiene muchísimas diferencias con el adulto. Empecemos por las diferencias anatomofisiológicas del cuerpo del niño comparado con el cuerpo de un adulto. Desde las vías aéreas superiores, la forma de la lengua, la clasificación del niño a lo largo de su vida. Porque sabemos que en pediatría existen muchas clasificaciones. Desde la edad, ¿verdad? Recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente. Entonces, tenemos muchísimas clasificaciones. ¿Por qué? Porque según el grupo etario de ese niño, se presentan patologías que en otro grupo no hay. Por ejemplo, en un niño de 8 años nos vamos a ver una invaginación intestinal, porque ese cuadro quirúrgico se ve hasta los 2 años nada más. Entonces, por esa razón, pediatría agrupa por grupo de edades, valga la redundancia, ¿verdad? A nuestros niños para su mejor estudio y mejor tratamiento. Hablamos de desafío global, ¿por qué? Porque la mayoría, el 90%, sin miedo a equivocarme, de los eventos adversos o paro cardiorrespiratorio en niños sucede por causa respiratoria, no así en el adulto. En el adulto la mayor causa de paro cardiorrespiratorio o evento adverso es por causa cardiovascular. En el niño es por causa respiratoria. El 60% de los casos de los niños hospitalizados, no solo en Paraguay, sino en América Latina, es a causa de enfermedades respiratorias. Ahora seguro en su urgencia aparece cumpleaños infantil lleno de criaturas por todas partes. ¿Por qué? Porque es la época donde el virus sincitial respiratorio está pululando por todas partes. Tenemos influenza, entre paréntesis, hace 15 días salí de un cuadro de influenza. Entonces, hay muchísimos virus estacionales que causan cuadros respiratorios. Y cuanto más pequeño es el niño, más complicado es la situación. Niño menor de 3 meses, lactante menor de 3 meses con cuadro respiratorio se interna sí o sí. Entonces, por protocolo, se debería de internar al niño menor de 3 meses con cuadro respiratorio. Entonces, la mayoría de nuestros casos de urgencia en pediatría son por causa respiratoria. Las causas anuales de insuficiencia respiratoria, hablamos de millones de casos. No solamente en Paraguay porque el niño anda desabrigado o porque la abuela cree que andar descalzo le va a enfermar, etc. Tenemos problemas a nivel mundial. Un cuadro respiratorio en un niño obedece muchísima atención por parte del personal médico y de enfermería. El fallo multiorgánico, perdón, ese es mi WhatsApp. El fallo multiorgánico derivado de la hipoxia, ¿verdad? Y por la hipoxemia, es la principal causa de mortalidad en casos críticos. No sé si hay preguntas de acá, por eso prendieron sus micrófonos. Entonces, el niño, por ejemplo, pasa por diferentes fases. Empieza con una dificultad respiratoria, continúa con un fallo respiratorio y para terminar, termina claudicando ese niño con un fallo multiorgánico de origen respiratorio. Pero a lo largo de esos pasos, ese niño da señales luminosas para que nos demos cuenta que está pidiendo pistas para aterrizar. Este es un poquito un resumen, así yo voy a pasarle también a los encargados para que les pueda pasar, por ejemplo, esta imagen para tener por ahí impreso en sus servicios o en algún lado que puedan tener una pequeña guía de actuación, ¿verdad? Lo primero siempre es evaluación inicial y signos de alarma, darnos cuenta de qué está pasando, ¿sí? A continuación vamos a ver las evaluaciones que hay en pediatría en el área de urgencias y emergencias. Importantísimo que nos demos cuenta de los signos de alarma, de esas señales luminosas que el niño tiene, ¿sí?
Las evaluaciones, en pediatría existen 4 evaluaciones en el área de urgencia. La evaluación inicial, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, esas evaluaciones vamos a ver, son actuaciones protocolares ordenadas que nos permiten detectar problemas que amenacen la vida del niño a corto, mediano y largo plazo. Los signos de alarma, los que más comúnmente se ven son la cianosis, las apneas, pueden haber taquipneas o bradipneas, y una vez que haya alteración del estado de conciencia, ya podemos hablar de una hipoxia. Entonces, a eso es lo que debemos de evitar llegar. Si hacemos correctamente nuestras evaluaciones, no vamos a llegar a la alteración del estado de conciencia. A no ser de que el niño ya venga en ese estado, porque generalmente el paraguayo a última hora le lleva a su niño al hospital. Le lleva primero a ñaful. Primero la abuela le da té de todas las hierbas había y por haber. Oña intoxicama que la mitad por infusiones caseras. Después ya se le lleva a la médica ñafulana o yejaipama que la mitad. Y último estado, ya en un estado de shock descompensado, ya llega a nuestras manos. Y lastimosamente después el culpable del desenlace fatal es el personal de salud, roñe, demanda, paitema. Entonces, lastimosamente, en la parte de prevención en este país estamos un poco aplazados, porque cultura preventiva lastimosamente no tenemos. Valoración del dolor y apoyo emocional. Muchas veces, lastimosamente, nos estamos volviendo un poco mecánicos, ¿sí? Olvidamos un poquito de esa parte humana que nos caracterizó siempre. Hacemos todo tan mecánicamente que nos olvidamos que no solamente trabajamos con un niño, trabajamos con la mamá, el papá, la abuela, la tía, el perro, el gato, el vecino, la madrina y todo que vienen al hospital. Entonces, cuando uno trabaja en pediatría, trabaja con la familia. Y es importante que comuniquemos nosotros en las medidas de nuestras responsabilidades también a los papás la situación. A veces nosotros llegamos para trasladar al niño y el papá y la mamá no saben que se va a trasladar. Ya piensan que se va a morir la criatura porque le vamos a trasladar. Y nadie nos le explica en cristiano básico que se tiene que ir a otro hospital donde va a tener quizás una mejor atención o donde en caso de que esté empeorando va a necesitar otro tipo de soporte, ¿verdad? La valoración del dolor y de la dificultad respiratoria es sumamente importante en pediatría. Intervenciones de enfermería y tratamientos esenciales. Muchas veces solemos, nosotras mismas personal de enfermería, solemos realizar intervenciones, como les digo, que no necesitan indicación médica. Por ejemplo, medidas posturales. A veces nuestro niño está respirando mal porque no está en una posición adecuada. El niño hasta los 2 años es normal que sea un chupetín, bypass y CPA. Su cabeza es mucho más grande en proporción del resto del cuerpito, ¿verdad? Es perfectamente normal que ellos sean así. ¿Por qué? Porque el cerebro crece 30 veces más que el de un adulto o el de un niño ya en edad escolar. Entonces, por eso se dice que son una esponja ellos, ¿verdad? Y necesitan ese espacio para que su cerebro crezca y se desarrolle. Entonces, por eso la cabecita es más pesada, ¿sí? En caso de que el niño esté muy letárgico o esté muy hipoactivo, nosotros tenemos que sujetar esa cabecita y poner la adecuada inclinación de la cabecera de la cama, generalmente en 30 a 35 grados, porque estando totalmente acostado, totalmente de cúbito dorsal, no va a poder respirar bien nuestro niño. Y el manejo efectivo de las secreciones. Hoy en día hablamos de que si no hay signos evidentes de que hay que aspirarle al niño, no se hace. Antes, por ejemplo, hasta hace poco, teníamos la rutina de aspirar cada 6 horas, aspirar cada 4 horas, aspirar cada 3 horas. Hoy en día no, hablamos solamente si, por ejemplo, el niño presenta incomodidad o hay mucho ruido de secreciones o está presentando alguna obstrucción de vía aérea por la secreción. Entonces, solamente en ese caso intervenimos para aspiración. Hay que tratar de incomodar lo menos posible al niño, más aún al lactante, porque ellos se estresan por todo lo que hay. Por el solo hecho de entrar en el hospital, ellos ya se estresan, porque el miedo es algo que, por supuesto, se apodera tanto del niño como en el adulto al entrar al hospital. Sale de su zona de confort,
eh, realmente nos tiene miedo porque la mamá lo le hace a que portate que vino, si no te va a llevar al doctor que te ponga vacuna. Y la vacuna es algo para su bien, ¿verdad? Eh, entonces tenemos que tratar de nosotros mismos también en nuestras casas poder educarles correctamente a nuestros niños en ese sentido. Recomendaciones para los cuidadores. Eh, Está súper bien que le atendamos al niño, que veamos las intervenciones de enfermería, que sepamos todo lo que son los signos de alarma, etcétera. Pero si no le educamos a la persona que le cuida al niño, ya sea mamá, papá, abuela, hermanos, va a ser complicado, ¿verdad? Si el niño está en un ambiente donde hay humo tóxico de tabaco, él mismo está fumando sin estar metiendo un cigarrillo en la boca, ¿verdad? Importante hablar de las vacunas, las inmunizaciones, tanto en niños como en adultos, ¿verdad? La higiene respiratoria, ¿a qué se enfoca esto? A que todos los artefactos que yo voy a utilizar para la parte respiratoria del niño estén limpias. Las mascarillas de nebulización, las mascarillas de los aerosoles, la capacitación que tenemos que darle nosotros, enseñarle cómo usar el aerosol a los padres o al mismo niño si ya es un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, importante es no olvidarnos de las recomendaciones. Y el tratamiento farmacológico según la patología, que vamos a ver las patologías respiratorias más comunes, ¿sí? Las crisis asmáticas, que ahora que hace frío a la mañana, después mediodía hace calor y a la tarde hace frío otra vez, los asmáticos están a la orden del día. Las bronquiolitis. Una bronquiolitis es prácticamente no sé si imperdonable, pero es jodido que una bronquiolitis te pase a una dificultad respiratoria, un fallo respiratorio y a una entrada de ese niño en una asistencia respiratoria mecánica, que entre en respirador el niño. Porque una bronquiolitis es nebulizar y aspirar, 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 para que no se sobreinfecte. Entonces, hay cosas que se pueden tratar en la sala con un buen manejo. Y el croup, que es la famosa tos perruna, huyagua, ese que tose y parece que va a salir su tráquea por su garganta. Entonces, solamente es manejo con corticoides y nebulizaciones con adrenalina. A nivel mundial, nosotros nos guiamos por dos instituciones reconocidas en los diferentes continentes, ¿verdad? Que dictan los protocolos de urgencia y emergencias, de actuaciones de urgencia y emergencia. El Concilio Europeo de Reanimación, y nosotros en Paraguay utilizamos mucho más la escuela americana de la American Heart Association o AHA, ¿sí? Que son los encargados de dictar los cambios en cuanto a reanimación se refiere, ¿verdad? Y a partir de ahí, las demás instituciones realizan los cursos de urgencias y emergencias pediátricas y neonatales. Por ejemplo, el NALS, que es el curso de reanimación neonatal en sala de parto, el PALS, que es el soporte pediátrico avanzado, el EPC, que es la atención pediátrica de emergencias, que es europeo ese curso, ¿verdad? O sea, son cursos bastante densos, ¿verdad? Bastante costosos también. Ahora justamente la Sociedad Paraguaya de Pediatría lanzó el calendario del PALS, los cursos de asistencia pediátrica de urgencias y emergencias, que cuesta 2 millones de guaraníes. eh, ¿Por qué? Porque son dos cursos en uno, soporte vital básico y el PALS. Certificación internacional, o sea que si lo que nosotros vamos a hablar ahora yo me voy a aplicar en Argentina, es válido. Me voy a aplicar en Estados Unidos, es válido. Me voy a aplicar en Europa, es válido. Y aplico a nivel país y es totalmente válido. Son protocolos internacionales aprobados y aplicados por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Hasta el año 2025 teníamos dos cadenas de supervivencia de la American Heart. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Es un orden que yo tengo que seguir para atender las emergencias en el niño. Y antes, hasta el año pasado, había dos cadenas de supervivencia. Los adultos tenían una cadena y los niños tenían otra cadena. Hoy eso cambió.
Hoy se unificaron las cadenas y es una sola cadena de supervivencia para niños y adultos. Me indica el protocolo que yo tengo que seguir para la atención de urgencia. Por ejemplo, dice reconocimiento y activación de emergencia. Estando yo en la calle, estando yo en el hospital, estando yo en la sala, estando yo en la terapia, en todo momento yo tengo que reconocer las señales que me dicen que el niño está grave, que el niño está mal y que necesita mi atención inmediata. Y activar el sistema de emergencia. La gente dice, SEME nunca llega a los servicios. La policía llega a bomberos y SEME nunca llega, tanto en la atención domiciliaria como en la atención extrahospitalaria que sería en vía pública, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Van a ver un montón de videos de TikTok corriendo por todas partes de accidentes de tránsito, por ejemplo. La gente no activa el sistema de emergencia. ¿Y cómo vamos a llegar si no sabemos qué está pasando? Entonces, reconocer la emergencia y activar el sistema. En el hospital, por ejemplo, hay veces que hay en algunos lugares que se activan códigos, por ejemplo, código azul, código 100, código 1000, entonces ya se habla un mismo idioma, ¿sí? O se toca un timbre, entonces es una forma de activar el sistema de pedirle socorro a tu compañero, porque solos no vamos a poder resolver el problema. RCP de alta calidad, cuando nuestro niño ya pide pista para aterrizar y no estábamos prestando atención o ya viene en una situación bastante grave, ¿verdad? Debemos de aplicar RCP de alta calidad. ¿Qué quiere decir alta calidad? La frecuencia de 100 a 120 por minuto. ¿Debemos hacer respiración, ventilación asistida al niño? Sí. Se recomienda hacer boca a boca si es nuestro familiar o con dispositivo, bolsa, válvula, máscara, nuestro fiel amigo el ambú, alguna forma, alguna mascarilla de barrera que tengamos, pero se recomienda hacer ventilaciones durante la reanimación en pediatría, no así en adultos. Desfibrilación generalmente en pediatría no se realiza porque hay muy poca incidencia de fibrilación ventricular o algún ritmo que sea para descargar, ¿sí? Eso no quiere decir que no pueda pasar. Reanimación avanzada, cuarto eslabón, atención post-paro cardíaco. Es importante saber que no es que le sacamos el paro a nuestro paciente y ahí sí ya está, qué vale que soy. No. La atención post-paro implica muchísimo más allá otra vez. Generalmente esa atención se hace ya en terapia intensiva, ¿sí? Hay que ver la parte, hay que ver la parte hemodinámica, ventilatoria, una recuperación integral del paciente. La gente que está en la UTP van a manejar bastante bien ese protocolo de atención post-paro. Y por último, el último eslabón dice recuperación y supervivencia. La idea es devolverle al niño a su familia en iguales o mejores condiciones en las que vino. Nosotros muchas veces decimos, ay, wow, le sacamos del paro, le mandamos a la terapia hacia Asunción, ¿verdad? O está en la terapia, sí, súper bien el pacientito. ¿Alguien le hizo alguna vez seguimiento a su paciente post-paro? Si se fue a parar en Teletón, en Senadi, o le devolvimos a la mamá una plantita para regar. Muchas veces no cumplimos protocolos ordenados en reanimación y cometemos errores. O muchas veces, ¿verdad? Se ve un 20% de fracaso según la literatura de que por mala técnica de comunicación del equipo de salud se cometen errores. Imagínense, 20% es muchísimo. De 100 niños, 20 no salen o quedan secuelares. Es muchísima cantidad. Entonces, la idea es la recuperación de ese niño. Vamos a ver lo que es el enfoque, evaluaciones con enfoque sistemático. Dentro de esto, el rol de enfermería es fundamental. En estos cursos que había mencionado anteriormente, todo el personal que realiza esos cursos, todos hablan el mismo idioma. Yo, enfermera, puedo ser líder, el compañero médico puede ser líder. Entonces, hablamos el mismo idioma y realizamos las mismas técnicas. Hay este círculo vicioso que se puede visualizar ahí, ¿verdad? Es constantemente desde que llega el niño en la urgencia
hasta que le derivamos a otro servicio o hasta que cambiemos de turno. Es evaluar, identificar e intervenir. Todo el tiempo. Yo terminé de intervenir, tengo que evaluar si funcionó lo que le hice. Por ejemplo, evalúo, mi niño está con dificultad respiratoria, tiene una canulita nasal. La cánula nasal me da hasta 24% de FiO2 nomás. Y el niño está desaturando, está teniendo un poco más de tiraje subcostal, por ejemplo. Entonces yo identifiqué el problema. ¿Cuál es el problema? La mala oxigenación y la mala mecánica respiratoria de este niño. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiarle de dispositivo. Voy a ponerle una mascarilla con reservorio, por ejemplo. Entonces le pongo una mascarilla con reservorio o una mascarilla tipo Venturi o una mascarilla simple, lo que tenga después de la cánula, ¿verdad? Y nuevamente voy a evaluar si la intervención que realicé de aumentarle el flujo de oxígeno y cambiarle de dispositivo funcionó. Entonces, nuevamente voy a volver a evaluar, identificar si hay algún riesgo, intervenir sobre lo que encontré y volver a reevaluar. Los componentes del enfoque sistemático, así como había mencionado, son 4 evaluaciones, ¿sí? La evaluación inicial, primaria, secundaria y terciaria. Dice la evaluación inicial y muestra unos ojitos, ¿sí? Que claramente los míos no son. ¿Por qué? Porque la evaluación inicial se realiza sin tocarle al niño todavía. Puede durar entre 3 a 5 segundos, pero es una de las más importantes que hay en pediatría, ¿sí? Y esa evaluación la realiza el personal de enfermería. Sí, señores, lo realiza el personal de enfermería. La evaluación primaria, secundaria y terciaria ya estaría implicando ya técnicas de uso manual, ¿verdad? ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Es nuestra primera evaluación, la inicial. Tiene 3 lados, así como hablamos, un triángulo, ¿sí? Está la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. ¿Qué voy a evaluar en la apariencia? El tono, interactividad con el medio, si se consuela o no, la mirada, el llanto, etc. El trabajo respiratorio, si hay evidencias visuales, todo esto es visual. Si hay, por ejemplo, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, retracciones intercostales, etcétera, que yo pueda ver todavía. Yo no le toco al niño ahí. Y el tercer eslabón es la circulación. Si hay palidez, cianosis, o si hay, por ejemplo, una piel reticulada, que generalmente cuando el niño tiene fiebre, podemos ver esa piel reticulada en miembros inferiores y miembros superiores, por ejemplo. Está calentito en el medio, pero en los miembros está con esa piel reticulada. Una vez que terminamos nuestro triángulo de evaluación, pasamos a la secuencia A, B, C, D, E. El triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta rápida y tremendamente útil para la valoración inicial del paciente pediátrico. Trata en síntesis de estructurar la valoración subjetiva que todo sanitario hace al ver por primera vez a un paciente. ¿Qué quiere decir eso? Es una valoración subjetiva, lo que yo creo, lo que mi impresión me da. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que ustedes le miraron a su señora o a su marido? Lo primero y la sinceridad. Algunos me suelen decir los ojos, otros me dicen el físico, otros me dicen la cara, el trato, etcétera. O sea, sin tocarle todavía, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención? Es exactamente lo mismo con el triángulo de evaluación pediátrica. Es esa primera impresión que tenemos en el niño y todavía no lo tocamos. En este niño, ¿qué ven? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Alguien que pueda hablar? ¿Qué están viendo en este niño? Sin miedo. Y en este otro, suponiendo que tiene 2 añitos.
¿Qué estamos viendo en ese niño? Y en este otro. En el primero, en el bebé, está llorando, ¿sí? Tiene tono muscular porque levanta los bracitos, se le nota incómodo. Aparentemente llora porque le duele algo, por ejemplo. En el nenito de abajo está súper dormido. No sé si se ve ahí el puntero ahora. Este niño, si tiene 2 añitos, es raro que esté así. O sea, hay una alteración del estado de conciencia. Porque el niño a los 2 años, una licuadora encendida y sin tapa. Entonces, llama la atención la actitud muy hipoactiva que tiene este niño. Y el de arriba, el nenito que tiene sondita, aparentemente parece un bebé secuelar. Está sin tono muscular, eh, no tiene sostén cefálico, por ejemplo. Entonces, muchas cosas se pueden ver en la apariencia. ¿Qué dijimos que era lo que íbamos a evaluar? Justamente lo que vemos en estas imágenes, tono muscular, interacción con el medio, si se calma o no. La mirada es sumamente importante. Antes se llamaba, por ejemplo, crisis de ausencia. Hoy en día se considera un tipo de convulsión en pediatría, cuando el niño está con la mirada fija, la mirada perdida, si llora o habla. Entonces, importante. ¿Por qué es importante este lado especialmente del triángulo? Porque puede ser un indicador de perfusión y oxigenación cerebral. Cuando se encuentra alterada la apariencia, ¿verdad?, es signo de una disfunción primaria del sistema nervioso central, lo más probable. ¿Por qué? Por mala mecánica respiratoria, ya entró en hipoxia el paciente, entonces tiene alteración del estado de conciencia. Trabajo respiratorio, siempre son aspectos visuales. Si hay un aumento, una disminución del esfuerzo respiratorio o hay sonidos anormales sin estetoscopio. Hay veces que las crisis asmáticas llegan y su sibilancia se escucha a cada 2 cuadras. Entonces es importante saber escuchar y qué escuchar en cada caso, ¿sí? Ahí vemos la utilización de músculos accesorios, el cabeceo en el lactante y el aleteo nasal. Entonces son aspectos visuales que nos estamos dando cuenta que le cuesta mucho al paciente respirar. O que de tanto que le costó y se cansó, ya respira de forma muy superficial. Y el tercer lado es el lado de la circulación. ¿Qué vamos a evaluar en el lado de la circulación cutánea? La coloración de la piel, así como habíamos mencionado, y si por ahí se ve algún sangrado, algo que nos llame la atención. Entonces ahí se cierra el triángulo de evaluación pediátrica. Iniciamos la evaluación primaria. Yo necesito mantener, más aún en el caso de pacientes con alteraciones respiratorias, necesito mantener vía aérea permeable y sostenible. Es importante, ¿sí?, darnos cuenta, o sea, entender que en esta evaluación, cuando empezamos, tenemos que hacer ese orden que nos dice A, B, C, D, E. ¿Sí? Es sumamente importante. Yo no me puedo ir a la letra C si yo no evalué la A y la B primero. Yo necesito que ese niño mantenga permeable y sostenible la vía aérea. Si no lo puede hacer, yo lo tengo que hacer por él. Si el niño ya llega inconsciente, inmediatamente tenemos que abrir esa vía aérea y colocar algún dispositivo que permita que esa vía aérea quede abierta. Hay 3 tipos de dispositivos para mantener las vías aéreas abiertas, permeables, ¿sí?, y sostenible en el caso de que él esté inconsciente y nosotros tengamos que mantener esa vía aérea. Están los dispositivos orofaríngeos, están los dispositivos supraglóticos y los dispositivos orotraqueales. ¿Cuáles son esos? Los dispositivos orotraqueales, ¿verdad?, son las cánulas de Mayo o de Gödel, para mantener la lengua abajo, porque sabemos también que la lengua en los lactantes es bastante mucho más grande que la lengua en un niño más grande. ¿Por qué? Porque esa lengua está preparada para succionar pecho materno. Lactante, dice luego el nombre. Después están los dispositivos supraglóticos. Hablamos de máscaras laríngeas. Se podría considerar que es una intubación sin laringoscopio, que es un dispositivo que queda justo en la glotis
Entonces lo que hace es cerrar, digamos, apartar la lengua de la glotis y mantener esa vía aérea abierta. Y se utiliza como si fuera un tubo endotraqueal, se tiene que fijar y se le puede ventilar por cierto tiempo. Y después está la intubación orotraqueal, que ya es una técnica ya invasiva. ¿Qué yo voy a buscar en la letra A, en la primera evaluación? Voy a buscar ruidos respiratorios. Voy a colocar bien la posición de la cabeza, ¿sí? Cuerpo extraño, que puede ser secreciones, fluidos o edema en el caso, por ejemplo, que sea una crisis asmática, ¿verdad? Porque el asma sabemos que lo que produce es edema de vías aéreas inferiores, ¿verdad? En el caso de que encontremos ruidos respiratorios, antes de hablar de los ruidos respiratorios, no sé si ustedes suelen ver las series norteamericanas, qué sé yo, tipo Grey's Anatomy o, ¿cómo es el otro? Chicago Med, Chicago Fire, etcétera, donde el personal de enfermería tiene un estetoscopio colgado por su cuello y no es de adorno. Entonces, lo ideal siempre es que nosotros tengamos nuestro equipo para poder auscultarle al paciente. No es un instrumento netamente de uso médico. Yo tengo que saber escucharle al niño y dónde escucharle. Y según la patología, qué escuchar. Tengo que saber cómo se escucha un ruido normal y cómo se escucha un ruido anormal. Entonces es sumamente importante ese detalle. ¿Cuáles van a ser mis intervenciones de enfermería? Abrir esa vía aérea, aspirar secreciones si es que las hubiere, asegurar esa vía aérea, oxigenarle al paciente. Ya evaluamos todo la A, nos vamos a la B de buena ventilación. ¿Yo qué voy a evaluar en la B? Voy a ver si el tórax levanta en forma simétrica, voy a escuchar ruidos respiratorios, voy a verificar si no hay enfisema subcutáneo, alguna simetría o asimetría en el tórax, si hay desviación de la tráquea, ingurgitación yugular o cianosis, ¿sí? Todo lo que yo pueda ver a nivel de respiración del paciente. ¿Qué yo voy a hacer? Mi intervención de enfermería, colocar oxigenación en función de la saturación de oxígeno. Si es que hay un neumotórax de atención, yo tengo que hacer el tratamiento junto con el equipo médico. Si es que tengo indicación, voy a utilizar inhaladores y voy a optimizar la ventilación de ese paciente. Tengo que monitorizar frecuencia respiratoria, tengo que evaluar si sigue habiendo o no dificultad respiratoria, por más que ya le haya puesto el oxígeno, haya posicionado la cabecita. Tengo que monitorizar la saturación de oxígeno y, como ya dije, auscultar a este paciente. Circulación, que yo voy a determinar, monitorizar a mi pacientito, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, preferentemente con el manguito adecuado a la edad, evaluar relleno capilar, si hay algún sangrado o no, coloración de la piel, canalizar ya un acceso vascular que puede ser endovenoso, puede ser intraóseo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un paciente que está con hipoxia o una hipoxemia, ¿sí? Con una dificultad respiratoria es bastante complicado canalizar vena. No vamos a andar haciéndole coladora a nuestro pacientito para llevarle a la gente en la terapia y que ellos ya no tengan más vías que utilizar, ¿verdad? Ya vamos a quitar muestra de laboratorio si así está indicado. Generalmente en una sola pinchada sí se puede, ¿verdad? ¿Qué voy a realizar? El acceso vascular, control de sangrado si es que lo hay, fluidos, fármacos, etcétera, que tenga yo indicado. ¿Cuál es la idea? Estabilizar la circulación. Generalmente, en cuadros respiratorios, lo que está más alterado es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Generalmente el pacientito viene con taquicardia. Es lo que más está alterado en ese aspecto. El déficit neurológico, que es la letra D. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a evaluar al pacientito con la escala de coma de Glasgow o con alguna escala, por ejemplo, la ABDI. ¿Qué quiere decir eso? Si está alerta, si responde a estímulo verbal, si responde a estímulo doloroso o está inconsciente. Reactividad pupilar, si es que
me permite el paciente. Si está inconsciente, generalmente es lo que evaluamos eso, ¿verdad? Controlamos glicemia. La postura es importante también. ¿En qué sentido? En la postura que el niño adopta para poder respirar bien. ¿Cuál es la mejor postura para un pacientito con dificultad respiratoria? La que él adopte, eh, se sienta bien o pueda respirar mejor con esa posición. Muchas veces ellos están sentados y no quieren recostarse, entonces déjenle, si respira mejor ahí, déjenle en la posición que él adopte. La E sería el examen cefalocaudal. Vamos a verificar bien eh, algún otro signo que yo tenga que me pueda llamar la atención. Generalmente al hacer el examen cefalocaudal nos damos cuenta muchas veces que hay también maltrato al niño y etcétera, unas cuantas cositas, ¿verdad? Pero debemos manejar la temperatura al hacer esta evaluación cefalocaudal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro niñito tiene que estar tapado, más todavía con estas temperaturas bastante frías que tuvimos estos días. Entonces debe estar tapado, ¿sí? Prevenir la hipotermia. Terminó mi evaluación primaria, iniciamos la evaluación secundaria. ¿Cuál es la evaluación secundaria? El sample. ¿Qué quiere decir sample? El sample es el conjunto de problemas que yo encuentre que amenacen la vida del paciente a mediano o largo plazo. Esta ya es la evaluación secundaria, ¿sí? Signos y síntomas viene a ser como la anamnesis que se le hace o al paciente, en el caso que sea más grandecito. Generalmente los niños asmáticos conocen todo el desarrollo de su cuadro, o los alérgicos. O preguntarle a la persona responsable del niño, la mamá, el papá, el cuidador, quien le haya llevado. Signos y síntomas: alergias a medicamentos, a comida, a algo que tenga el niño. Medicamentos, si está en este momento consumiendo algún tipo de medicamento. Previa historia clínica, así como empezó, si tuvo tos, si tuvo catarro, si le costaba respirar, si dejó de tomar tití, etcétera. Líquidos y última comida es también importante evaluar. Hay veces que el niño está con dificultad respiratoria y la mamá igual le quiere dar de tomar, igual le quiere dar de comer. Y en lactantes menores está contraindicado cuando hay una frecuencia respiratoria muy rápida acompañado de taquicardia. Está contraindicado que ingiera líquidos o comida del paciente por posible broncoaspiración, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante saber qué hora fue su última ingesta y eventos que desarrollaron el cuadro actual. Entonces, si hay alguna pregunta, duda hasta acá. Miren que yo no estoy viendo lo que ustedes están por ahí. Si hay alguna consulta en el chat, no estoy viendo. Evaluación terciaria o diagnóstica es todo lo auxiliar de diagnóstico que yo tengo a disposición en mi servicio para realizarle al niño. Un hemograma completo, una placa de tórax, especialmente en los cuadros respiratorios, tomografías, laboratorios, todo lo que yo tenga de auxiliar de diagnóstico. Es importante que el personal de enfermería maneje, es importantísimo. En una placa de tórax, por ejemplo, tenemos que entender, diferenciar dónde hay líquido, dónde hay aire. Hay lugares donde no debe haber aire. Por ejemplo, en una tomografía de cráneo, si es que hay sangrado, si es que hay edema, o si es que hay alguna, ¿cómo es que se dice? Alguna isquemia. Entonces tenemos que manejar valores normales de laboratorio según edad. Es importante, valores normales de gasometría. Es importante que maneje también el personal de enfermería, porque hay veces que pueden haber errores que nosotros nos demos cuenta. Entonces, importante es conocer esos valores normales. Terminamos las evaluaciones de urgencia y emergencia, ¿verdad? Y hay varias escalas para poder evaluar gravedad del niño según edad y según patología. Por ejemplo, la escala de Silverman sirve para evaluar lactantes menores, ¿verdad?
es una escala tipo el Glasgow también que le da puntaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que valora esta escala? Los movimientos tóraco-abdominales, si hay tiraje subcostal, retracción en el punto de la apófisis del esternón, si hay aleteo nasal, si hay quejido, importante saber el ruido respiratorio, ¿verdad? Y después está la escala para determinar crisis asmática. Si hay sibilancia, si hay tiraje, la frecuencia respiratoria, cuánto está, frecuencia cardíaca, así como les dije, son los dos aspectos de circulación que más se ven afectados, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. La ventilación, si es que hay cianosis o no, ¿verdad? Es importante que el niño que llegue con cuadro respiratorio sea monitorizado, porque así como cuesta que el niño se descompense en su totalidad, eh, tampoco no es tan difícil que eso suceda. Entonces es importante que esté monitorizado, que esté cómodo y que esté monitorizado. Patologías, un poco para repasar, ¿verdad? Lo que es el asma, cuál es su agente causal, o sea, la causa es una hiperreactividad, una reacción de la parte bronquial específicamente, ¿verdad? Es una hiperreacción, una hipersensibilidad, que es lo que le lleva al paciente a esos cuadros asmáticos severos, ¿verdad? Se presenta con sibilancia y disnea, y la intervención de enfermería es administrar los broncodilatadores según indicación y monitorización importante de este paciente, ¿verdad? Bronquiolitis, que se ve generalmente, es común en menores de 2 años por virus sincitial respiratorio, es la agente más común de la bronquiolitis, y son una fábrica de hacer moco estos niños. Es impresionante cómo tienen secreciones en la bronquiolitis y suelen haber obstrucciones de vía aérea por moco y obstrucciones de bronquios por moco. Hay que hacer soporte respiratorio, oxigenoterapia, buena hidratación. También hoy en día se habla mucho de los lavados nasales, ¿verdad? Todo esto siempre con cuidados universales de protección biológica, lavado de manos, etcétera, ¿verdad? Neumonías pueden ser virales o bacterianas. Presenta ya fiebre alta, alteraciones en el hemograma, puede haber hipoxemia persistente, puede haber alteración del estado de conciencia. Ahí hay que intervenir ya con el tema de canalización de vías, preparar para administrar antibióticos, vigilancia en el sentido de que puede complicarse ese niño, inclusive llegar a entrar en asistencia respiratoria mecánica. Y la laringitis, laringotraqueitis, que es el famoso Huyahuá, que es a la noche y madrugada es lo que más ataca y realmente asusta, ¿verdad? Eh, no tanto quizá al personal de salud, pero a la mamá le desespera. Le desespera esa tos y le quieren dar algo para la tos no va a pasar esa tos hasta 3 4 días. El agente generalmente es viral, ¿verdad? Y la característica es la tos perruna, estridor inspiratorio, ¿sí? Por eso les digo que es importante que sepamos escuchar los sonidos respiratorios, porque cada patología tiene su sonido específico, ¿sí? La sibilancia es típica del asma, el estridor a la inspiración cuando mete aire es típico en el croup, etcétera. Entonces es importante conocer y manejar eso, ¿sí? ¿Qué nosotros debemos hacer dentro de nuestros roles también? Las medidas posturales, así como habíamos hablado, la posición del niño de 30 grados para arriba. Si él se siente cómodo sentándose a 90 grados, si respira con menos dificultad, dejémosle en la posición que él quiera adoptar. No obligarle a acostarse a 30, 45 grados. Entonces la posición que tome el niño va a ser con la que él se sienta y respire mejor. Oxigenoterapia de bajo flujo serían las cánulas, las mascarillas, etcétera, ¿verdad? Después ya, según la gravedad del paciente, no mejora con eso, ya iríamos a las cánulas de alto flujo. Y como último recurso, en lo posible, no intubar, por ejemplo, a una crisis asmática, tratar de sostener lo máximo posible, sería ya la ventilación mecánica invasiva.
Actualización clínica basada en evidencias año 2025, así como ya habíamos mencionado el tema de la aspiración endotraqueal o aspiración nasal o bucal de rutina por horario ya no se recomienda. Solo realizar esas aspiraciones cuando hay demasiada dificultad, cuando el niño, por ejemplo, tiene que alimentarse y está demasiado trancada la nariz, tiene mucha secreción, es más, le dificulta o ya le incomoda, se siente mal cuando tiene secreción, entonces ahí sí vamos a intervenir, tratar de evitar en lo posible la incomodidad del niño y también quizás un trauma de las vías aéreas, porque una aspiración así para nosotros quizás sea poca cosa, pero para la mucosa de ese niño, cuanto más pequeño, más complicado. Intervenciones continuas e ininterrumpidas. Tratar de hacer una rutina para ese niño que está en sala. Según famoso nosotros nuestra hora de medicación, 5, 11, 17 y 23. Entonces de las 23 hasta las 5 el niño puede descansar bien, ¿sí? Entonces respetar esas horas de sueño y de descanso que va a tener ese niño. A no ser de que tengamos que hacer una intervención sí o sí, por ejemplo, nebulizaciones de rescate o aerosol terapia de rescate, etcétera. Pero en lo posible, tratar de agrupar los cuidados que le vamos a hacer en ciertas horas como para que él tenga su descanso también. Porque sabemos bien que para cuadros respiratorios el descanso, el reposo es lo principal. Y así como habíamos mencionado, la posición es ese decúbito dorsal estándar, o sea, solamente ponerle en esos 30 grados boca arriba. Después del COVID se vieron que las posiciones, por ejemplo, boca abajo, mejoran muchísimo el reclutamiento alveolar. ¿Qué quiere decir esto? El drenaje alveolar también mejora muchísimo. Entonces, se desinflama el alveolo, mejora la calidad respiratoria también del paciente. Y así como habíamos hablado, como el niño se sienta cómodo, que pueda permanecer. Hablando de cuadros virales, ¿verdad? Bronquiolitis y virus sincitial respiratorio. Importante el tema de la alimentación. Si tenemos, así como ya habíamos mencionado, una frecuencia respiratoria muy alta, entonces ofrecer menor cantidad de líquido, ver la tolerancia, si se cansa demasiado cuando toma su tití, entonces comunicarle al médico y verificar si es que eso no se puede espaciar más o menos cantidad de volumen, etcétera, ¿sí? Hidratación endovenosa, si es que él lo amerita y la parte alimenticia no se puede realizar, ¿verdad? Manejo de secreciones, entonces ver el tema de los lavados nasales, aspiraciones, según pueda ser factible. Y la educación a los padres sobre signos de alarma, tanto en la casa como en la sala, ¿sí? Es importante que ellos sepan cuáles son las formas en que uno se va a dar cuenta que el niño está complicado, ¿sí? Si presenta apnea, cianosis, rechazo a la alimentación, sobre todo en bebés pequeños, ¿sí? El paciente pediátrico, así como habíamos hablado, tiene que haber una interacción familiar, ¿sí? Tratar de educarle a la familia, hacerle partícipe de la recuperación y del proceso del niño en lo que vamos a hacerle. Si vamos a ponerle tal medicación, explicarle en cristiano a la mamá. Si vamos a subirle el oxígeno, ¿por qué le tenemos que subir? ¿Por qué le vamos a cambiar de dispositivo? ¿Por qué se va a ir a la terapia? Esa parte sí ya el médico tiene que conversar con los padres, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a realizarlo, nosotros explicarle a la mamá. Yo ya estuve del otro lado como mamá de una bebé de 6 meses que hizo una bronquiolitis y asusta, preocupa, por más que uno no sé qué es peor, saber mucho o no saber nada, ¿verdad? Porque cuando sabemos ya no hacemos la película y no nos altera más y es un cúmulo de sensaciones para los padres, ¿verdad? El soporte fisiológico, que es lo primero siempre, ¿verdad? Soporte vital, oxigenoterapia, terapia farmacológica según indicación, monitoreo, comodidad, confort de ese niño, el tema de la higiene, la postura, las aspiraciones, etcétera.
soporte psicosocial a la familia, al niño también por sobre todo. Nosotros creemos muchas veces el niño, no, muy chiquitito no nos va a entender, claro que nos va a entender. Entonces tratar de manejar el dolor, tratar de ver un ambiente acogedor para que él pueda descansar un poco más. La prevención, por supuesto, mismo nosotros, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo me tengo que lavar las manos, ¿sí? Para poder atenderle al niño, porque muchas infecciones cruzadas también se dan por el no lavado correcto de manos. Lastimosamente una pandemia no nos enseñó a lavarnos las manos. Yo pensé que en el 2020, 23, 24 ya hemos teletransportarnos todo por celular y en el 2020 aprendimos a lavarnos las manos. Principio de enfermería respiratoria, anticipación visual, así como habíamos hablado. El pilar número uno es el triángulo de evaluación pediátrica. Esos tres lados que nosotros debemos observar, esa primera mirada que le damos al niño, que ya nos va a encaminar hacia dónde vamos a actuar con él. El escalonamiento, o sea, a medida que vamos avanzando con el tratamiento, tratar de identificar factores que empeoran o mejoran el estado del niño. Entonces, a medida que va empeorando, ir cambiando de rutina o ir cambiando de tratamiento. Intervención consciente. Es importante evitar rutinas ciegas y no porque antes hacíamos cada 4 horas vamos a aspirarle, vamos a aspirarle cada 4 horas. No, vamos a ser conscientes, vamos a actuar conciencia y con conciencia de lo que hacemos. Es lo ideal siempre evaluar según el niño. Es el niño el que maneja el tratamiento. Cuidado humanizado, no olvidarnos, ¿sí? de ese cuidado humano, de ese cuidado que te contiene, ese cuidado integral al niño, por más de que estemos en urgencia. Lo que es el proceso de atención de enfermería en lo que sería un paciente pediátrico respiratorio. Se les voy a pasar también para que puedan tener. No sé si me podés proyectar el video, Listen, por favor. Voy a dejar de compartir un ratito para que escuchen. Sí, voy a dejar de compartir un ratito. Para que puedan escuchar los ruidos respiratorios que tiene el paciente pediátrico. ¿Pueden visualizar ya, compañeros? Sí se ve. Gracias, Lisa. Voy a volver a compartir la última parte. ¿Se ve el dibujito? Sí, Lisa, podemos ver. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que es nuestro rol de enfermería en patologías respiratorias pediátricas críticas, ¿verdad? Lo importante siempre son las evaluaciones, ¿sí? Las evaluaciones inicial, primaria, secundaria y terciaria que tenemos en urgencia. Válido para la parte respiratoria, sobre todo, ¿verdad? Para la parte trauma, para la parte clínica. Entonces, todo se resume en el triángulo de evaluación pediátrica y el ABCDE.
Si yo sigo ese esquema, mi intervención y manejo clínico va a ser acertado. Si yo sigo eso, ¿por qué va a ser acertado? Porque voy a seguir un esquema, un orden. No puedo, como yo dije, no puedo yo ir a la letra C si la A yo no solucioné antes. No puedo yo controlar la presión si no abrí la vía aérea. Entonces, ver un poquito, cambiarnos un poquito ese chip, incluir estas evaluaciones. Creo que en las hojas de RAC no sé si en el sistema GIS ya aparece el triángulo de evaluación pediátrica, pero hay muchos hospitales que tienen ya el dibujito del triángulo de evaluación en la urgencia, en la hoja de urgencia. No sé si eso ya se llegó a incluir en el GIS, porque nosotros en CEMES no usamos el GIS todavía. Entonces, importante que manejemos. Les puedo pasar los materiales, por ejemplo, el enfoque sistemático bien así ahora, la evaluación inicial, el triángulo, el ABCDE bien así especificado y desglosado para que puedan tener, imprimir, pegar en su servicio, tener plastificado. Yo, por ejemplo, tengo en mi bolsoncito de Wari, yo tengo mi triángulo, tengo mi ABCDE, por más que sé como bendito. Los cuadros, por ejemplo, de signos vitales según edad, yo tengo impreso y tengo plastificado todo junto. ¿Por qué? Porque el cerebro en crisis se bloquea. Y nos puede pasar que nos recordemos cuánto debe respirar un niño a cierta edad. No es lo mismo que un lactante te respire 50 respiraciones por minuto que un niño de 12 años que te respire 50. Un niño de 12 años esté respirando 50 ya está a un paso en la terapia. En cambio, un lactante que está respirando 50 está feliz de la vida. Entonces, por eso también esa división de pediatría del grupo de edades, ¿verdad? Hablando también de intervenciones y manejo clínico, tenemos que ver el tema de dispositivos de oxígeno, cómo vamos a administrar ese oxígeno, qué características debe tener ese oxígeno, debe ser humidificado, debe ser según el flujo, debe ser según el dispositivo. Yo no puedo poner una cánula nasal a 6 litros, a 10 litros. Entonces tenemos que manejar la parte de oxigenoterapia. El posicionamiento, así como ya habíamos hablado, de 30 grados para arriba o la posición que adopte el niño, ¿verdad? Entonces, tratar de lo menos posible molestarle al niño durante su descanso, tratar de agrupar las cosas. Si le voy a higienizar o le voy a pedir a la mamá que le higienice, que sea a tal hora, dentro del horario de rutina y dejarle sus horarios de descanso. Y el pilar de la educación y la prevención es tarea de enfermería, es rol de enfermería, la prevención y la promoción, así también como el entrenamiento y la educación. Yo tengo que explicarle a la mamá en cristiano básico, no en arameo avanzado, cuáles son los signos de alarma al alta del niño, por ejemplo. Mira, si respira rápido, si tiene otra vez su yucu, tenés que traerle, si vomita, si como vomita, si no quiere tomar tití, entonces no obligarla a tomar, sino traerla al hospital para que le podamos revisar otra vez. Entonces es importante. ¿Por qué tanto énfasis en la parte respiratoria del niño? Porque así como dijimos al comienzo, ¿sí? La mayoría de los casos de falla multiorgánica o colapso del niño son por causas respiratorias. Entonces, si no hay preguntas hasta acá. Muchísimas gracias, Licen, por tu excelente ponencia esta noche. Invitamos a todos los compañeros, si tienen alguna consulta, pueden activar sus micrófonos o pueden directamente dejarnos sus comentarios en el chat o también en los grupos de WhatsApp, como prefieran. Estamos para las preguntas. ¿Entendieron nada o entendieron todito? Tal parece que así es, Licen. Licen, nos llega una consulta por WhatsApp. Dice, ¿cuáles son los signos clínicos clave? Dice, que deben alertarnos de inmediato para priorizar el triaje de un paciente pediátrico, dice.
Así como vimos los tres lados del triángulo de evaluación pediátrica, la parte de respiración, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es si tiene mucho trabajo respiratorio, si le cuesta mucho respirar, si tiene yocua, si tiene tiraje, si nosotros vemos que el lactante hace cabeceo, si hay aleteo nasal, lo que sea que nos llame la atención en cuanto a dificultad, en cuanto a todo el trabajo que le cuesta respirar al niño. Eso sería lo principal. Y una vez que termine la evaluación del triángulo, esos tres lados, apariencia, trabajo respiratorio y circulación, entonces a partir de ahí, cuando nos vamos a la letra B de la evaluación, es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y cómo respira. Si el tórax se levanta bien, si no hay ruidos respiratorios anormales. En el video, por ejemplo, demasiado bien se escuchó la sibilancia, se escuchó demasiado bien la crepitante. Entonces es importante saber primero cómo suena un pulmón normal, el famoso murmullo vesicular conservado que los médicos suelen evaluar. Siempre dice, es más, no hace mucho tuve que trasladar a un paciente que decía, era por un síndrome bronquial obstructivo y decía aspecto respiratorio, murmullo vesicular conservado. Ni nunca jamás un niño con dificultad respiratoria o con un síndrome de estrés respiratorio va a tener murmullo vesicular conservado, gente. ¿Por qué? Porque ese es el ruido respiratorio normal, la salida y entrada de aire normal de los pulmones. Entonces, ahí ya tiene que haber una alteración, puede haber sibilancia, puede haber roncus. Entonces, tratar de escuchar primero el sonido normal para saber identificar los sonidos anormales. Entonces, siempre lo más importante es lo que veo en el triángulo, cuánto le cuesta respirar al niño y después ver cuánto respira ese niño. Y siempre según edad. Excelente, Lisa. Nos llega otra consulta. Dice, ¿cuáles son los errores más comunes que suele observar en la práctica clínica? Dice, en cuanto a la eficacia y tratamiento con los equipos, dice. Generalmente los errores más comunes son, bueno, el niño está siguiendo, por ejemplo, oxigenoterapia y lo que hacemos es levantar el flujo de oxígeno sin cambiar el dispositivo. Ese es uno de los errores más garrafales que hay. Entonces, se cambia, o sea, se aumenta el flujo y no se cambia el dispositivo. Y cada dispositivo, sea de bajo o de alto flujo, tiene su cantidad de litros por minuto que hay que enviar. Ese es uno de los principales errores. Después, también hay errores en la monitorización. ¿Cuáles son los errores en la monitorización? Primero, no manejar los signos vitales según edad. Entonces, así como ya di el ejemplo hace rato de la frecuencia respiratoria, es eso, no manejar los signos vitales según edad y no colocar bien, por ejemplo, la monitorización de los electrodos del paciente. Entonces, en un lactante se coloca distinto a cómo se coloca en un niño más grande. Y a veces no mide bien la frecuencia respiratoria, por ejemplo, o la saturación. Esos son errores bastante comunes. Excelente, Lisa. Dice otra consulta, si un lactante de 2 meses presenta cuadro respiratorio, ¿de qué depende su tratamiento para internación? Dice. Generalmente cuando el cuadro es menor, o sea, niño menor de 3 meses se interna. Si hay, por ejemplo, dificultad respiratoria y por sobre todo cuando hay rechazo del alimento. Ese es uno de los principales motivos por el cual un lactante de 2 meses va a quedar internado, por el rechazo alimenticio o por la dificultad que tiene en la alimentación, porque ellos se deshidratan demasiado rápido. Entonces debe quedarse por lo menos 48 horas, 24 a 48 horas para evaluación. Excelente, Lisa. Dice otra consulta, se sigue usando el oxígeno humidificado, dice. Sí, se sigue usando el oxígeno humidificado. En lo posible, sí. Debe ser humidificado el oxígeno porque humidificado y entibiado generalmente, ¿verdad? Según la literatura pide que sea humidificado y entibiado. ¿Por qué? Porque al ingresar por la nariz, el oxígeno normalmente sin oxígeno suplementario, los pelitos de la nariz se encargan de entibiar
ese oxígeno que entra, por el oxígeno súper frío. Ustedes ven que está afuera, ¿verdad? Digamos, la distribución central de oxígeno del hospital que se llena de hielo, ¿sí? La parte de abajo. ¿Por qué? Porque es sumamente frío el oxígeno. Entonces es importante que pase por lo menos humidificado ese oxígeno. Excelente, Lisen. Nos llegan algunos comentarios de los compañeros. Dice, muchas gracias, Lisen. Muchas gracias, excelente exposición, licenciada. Estuvo muy claro, dice todo. Y otros compañeros que dicen, muchísimas gracias por la oportunidad. En vista de que ya no tenemos más consultas, licenciada, de esta forma hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada. Agradecemos profundamente a la licenciada Delia Noemí Oliveira Pérez por compartir con nosotros su experiencia y valiosos conocimientos sobre el rol de enfermería en las urgencias respiratorias pediátricas. Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su participación e interés en seguir fortaleciendo su formación profesional. Esperamos encontrarnos nuevamente en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias y esperamos que tengan una excelente noche y mucho éxito en su labor profesional. Hasta la próxima a todos, licenciada. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y se hizo un poco largo. Se hizo un poco largo, espero sepan disculpar, pero ojalá que les sirva la información. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, hasta luego, hasta pronto.